En la lección número 9 vamos a empezar. Lección número 9, ya. Entonces, ¿me detiene ahí, Vania, a los hermanos, por favor? Proverbios capítulo 29, versículo 20 en adelante. Proverbios capítulo 29, versículo 20 en adelante. ¿Estamos? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Versículo 9, todos. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Vamos a prepararnos para orar entonces. Bendito sea el Señor. Aleluya, Padre, te alabamos. Vamos a prepararnos para orar. Bien, incline su rostro, cierre sus ojos. Buen Dios, Padre de inmensa misericordia, Dios de todo poder, de toda bondad, honramos, glorificamos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso. En tu bondad y en tu misericordia nos concedes a nosotros la vida una vez más y nos concedes el privilegio de poder llegar a tu templo en este primer día de la semana para adorarte y para estudiar tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que ya está aquí presente. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y oro también por aquellos que están de camino, para que les ayude a llegar, para que les traiga, Señor, bajo la protección tuya, y permite, Padre, que podamos tener un tiempo hermoso en la presencia tuya en esta mañana y en la parte de la tarde. En el nombre de Cristo te damos gracias por todas tus bendiciones y por todas tus misericordias mostradas para con nosotros. Señor, sana al enfermo, levante el ánimo de aquel que vino decaído, triste. Fortalece, Señor, aquel que se siente débil. Dios mío, Padre amado, oro y pido, Dios del cielo, que seas tú estableciendo, Dios del cielo, firmemente los pasos de cada uno de nosotros en el camino que tú has trazado para que nosotros caminemos en él. Gracias te doy, pues, Padre, por todas tus bondades, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honor, gloria y honra. Amén y amén, Señor. Muy bien, tome asiento, hermano. Sea Dios glorificado. Amén, aleluya. Secretos para el desarrollo de la personalidad. Un chipito para abajo, un chipito para abajo nada más. Secretos para el desarrollo de la personalidad. Es la lección número 9. Secretos para el desarrollo de la personalidad. Lección número 9. La base bíblica se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 29 y capítulo 30, parte del capítulo 30. Pensamiento central nos dice que si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, tendremos una personalidad equilibrada. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Colosas, les dice que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús y que demos gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que en la enseñanza de hoy vamos a ver cómo la gracia de Dios, el conocimiento de su palabra y la actitud personal
pueden ayudarnos a nosotros a desarrollar y a transformar nuestra personalidad como creyentes. Amén. Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos entender como hijos de Dios, como hijas de Dios, es que cada uno de nosotros nos urge, a cada uno de nosotros nos debe urgir poder experimentar un desarrollo correcto de nuestra personalidad. La personalidad del hombre, al igual que el cuerpo físico, sabe que el cuerpo físico se va desarrollando, nacemos niños y luego entramos a lo que le llaman la etapa del desarrollo, cuando ya los casos de los varones, ya empieza a irse el gallito, ya empieza a cambiar la voz. Igualmente la mujercita, las hembritas, ya empiezan también a entrar en la etapa de desarrollo, cuando ya empiezan ellas a experimentar su periodo, lo que es el periodo menstrual, y a desarrollar algunas partes de su cuerpo. Eso nos pasa a todos, tanto a hombres como a mujeres. Dice amén. Amén. Y todos, como seres humanos, necesitamos experimentar ese desarrollo. Hay un lugar, no sé si es en Cuba, estábamos viendo la vez pasada unas noticias, en Cuba un documental era, creo yo, donde hay un grupo de cubanos que no se desarrollan, quedan chiquitos, una niña de 13 años, un jovencito de 13 años, pero chiquitito. Entonces la gente no se desarrolla, hay un problema allí y los médicos están a ese grupo de personas, de esas familias, le están haciendo un estudio porque ellos no padecen ni de diabetes, ni pueden recibir la enfermedad del cáncer. Hay algunas enfermedades a las cuales ellos son inmunes, pero tienen por otro lado ese problema que no se desarrollan. O sea, se quedan niños, se desarrollan en edad, pero físicamente se quedaron bien atrasados. A eso se le llama un fenómeno. Amén. Entonces, todos nosotros necesitamos experimentar el desarrollo. Desarrollar. Entonces, cuando un padre de familia ve que de pronto su hijo o su hija no, vamos a poner cuando los padres tienen niños, ¿sabe que hay niños que de pronto se atrasan en el habla? Hay niños que aprenden a hablar rápido, ya son una lora, ya antes del año ya empiezan algunos a balbucear palabras, pero antes de la etapa que está establecida científicamente, ya muchos niños empiezan a hablar. Pero sin embargo hay otros niños que a los 4 años todavía tienen problemas para hablar. Entonces hay padres que se preocupan y empiezan a llevar a ese niño a terapia para desarrollar el habla, etcétera, etcétera, y a tratamiento. ¿Por qué? Porque creo que cada padre le gustaría que su hijo pueda experimentar un desarrollo normal, ¿sí o no? Amén, aleluya. Que su hijo vaya pasando por todas las etapas normales y experimentar lo que es el desarrollo. Entonces, cuando eso no sucede, a nosotros como padres nos tendemos a preocupar. Ahora, en términos espirituales, el ser humano también debe experimentar el desarrollo. Si nosotros no nos desarrollamos espiritualmente, no desarrollamos nuestra personalidad, entonces vamos a quedarnos fenómenos espirituales. Amén. Como fenómenos espirituales. El apóstol Pablo, en un momento dado, dice, se me va la cita ahora, pero le dice a los hermanos, debiendo ya ustedes ser maestros, todavía son niños. Debiendo ya ustedes estar comiendo comida sólida, tengo que estarle dando leche, porque no son capaces de comer comida sólida. Y usted y yo sabemos que eso es un problema. Cuando a un niño, por ejemplo, hay padres que a veces, utilizando el término puertorriqueño, añoñan o miman demasiado a su hijo. Y hay padres que todavía a los 2 años le están todavía metiéndole el biberón al muchacho. Y 3 años y biberón al muchacho y no le da ni arroz, no le empieza a dar comida sólida.
Y por eso hay muchachos que se enferman. Se enferman. Entonces que a los 4 años, 5 años, imagínese usted un muchacho todavía tomando leche y que rechaza la comida sólida. Eso es un problema. Amén. Entonces, Pablo en un momento dado entonces escribe, hermano, ya ustedes deberían haber sido, ya deberían de ser maestros, pero todavía son niños. Porque ustedes todavía no son capaces de tomar el alimento sólido. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. En este estudio vamos a ver esta serie de proverbios, los cuales nos proveen a nosotros de instrucciones, prácticas, para que podamos desarrollar también nuestra personalidad. Entonces, fíjese bien, este es el desarrollo físico, este es el desarrollo espiritual, pero también tenemos que aprender a desarrollar nuestra personalidad. ¿Qué es el desarrollo de la personalidad? Cuando hablamos de personalidad, ¿a qué se refiere? Estamos hablando de características. Hablando de personalidad, hablar de personalidad, estamos hablando de características en la persona, hábitos, conducta, que tenemos que aprender a desarrollarlos. Esto de guardar un equilibrio correcto en esta área no es tarea fácil. Es decir, en el área de la personalidad no es tarea fácil. Muchas veces caemos en extremos y descuidamos algunos aspectos de nuestra vida en el Señor, lo cual puede llevarnos a nosotros a una ruina material, física, social o espiritual. Por eso en este pasaje, en este estudio, se toman dos pasajes muy importantes de Proverbios. El primero está en Proverbio 29, del 20 al 27, que fue escrito por Salomón. Ahí vamos a ver una parte de ese proverbio. Y en cuanto al capítulo 30, existen diferentes puntos de vista. Nos enseñará o veremos cómo están, por ejemplo, los que creen que el nombre Agur es un seudónimo de Salomón, dice, y que Itiel y Ucal podían ser sus discípulos, que eso ya viene siendo, hermano, cosa secundaria, si venimos a ver. Ahora, lo importante aquí es lo que nos enseña la Escritura. Cuando hablamos de personalidad, le dije que estamos hablando de características o de hábitos de conducta en la persona. Podríamos mencionar un hábito de una persona, que es parte de la persona, que muchas veces viene arraigado en parte de la personalidad. Por ejemplo, cuando un niño está naciendo, ya, a veces que hay niños que ya desde chicos vienen y empiezan a mostrar unos rasgos de violencia. Y hay niños que ya desde chicos vienen y le dan su cachetada a la mamá o al papá, y el papá solo se ríe, o la mamá solo se ríe y lo toma como un juego. Si usted no le pone atención a eso, a la larga, ese acto de ese niño se va a convertir en parte de su personalidad, ese hábito se va a convertir en parte de su personalidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, de qué manera nosotros influenciamos, que dicho sea de paso, esta tarde, más luego, voy a estar hablando algo sobre este aspecto. Pero es importante que nosotros entendamos entonces cómo los niños pueden venir desarrollando desde chicos su personalidad. Entonces por eso algunos padres dicen, tiene desde chico, desde niño, ya viene con una personalidad de violento. Viene con una personalidad de no sé qué cosa y empezamos a darle características. Amén. Amén, aleluya. ¿Sí, hermano Iván? Estamos hablando de un niño y nosotros pues como niños espirituales, también en la misma comparación hay actitudes o características de un niño que nosotros como padres lo podemos corregir, o sea, podemos enderezarlo a tiempo. El problema es que si nosotros no corregimos esa supuesta personalidad que trae ese niño, entonces le va a venir a hacer daño. Igualmente, los proverbios vienen para corregirnos a nosotros, porque si no nos corregimos, esta personalidad que hemos traído desde el pasado nos va a seguir siendo de obstáculo y nos va a dañar
a nuestra propia vida y podemos dañar a otros también. Por eso, y ahí es donde vamos, porque no hemos entrado a materia. Ahí es donde vamos. O sea, un niño, estoy hablando de un niño, una persona, de un padre que le permite y no hace nada. Ahora, vamos ahora a llevarlo a los términos espirituales. ¿No? Pero lo quise poner de esa forma. Por ejemplo, hay personas que son agresivas, que es el primer punto que vamos a ver allí, que dice que ni los agresivos ni los cobardes son personas de dignidad. Hay personas que son agresivas. Y son agresivos porque desde pequeños empezaron a desarrollar esa personalidad, porque sus padres nunca le dijeron nada, porque al contrario, a veces hubieron padres que a lo mejor alimentaron ese tipo de característicos de personalidad en el ser humano, en esa persona, en ese niño. Desde niño ya le enseñaron a pelear, desde niño ya le empezaron a meter que tienes que aprender algunos aquí tienen a sus hijos aprendiendo karate, yo no sé cuántos hay aquí, pero ya tienes que hacerte karateca para que aprendas a defenderte. ¿Qué usted está haciendo ahí? Desarrollando una personalidad supuestamente para defenderse, pero a la misma vez desarrollando una personalidad agresiva en ese muchacho. Cuando un padre le dice a un niño, aquí te dejo esto guardado para que si te sientes en un momento ¿cómo se llama? En peligro, puedas defenderte. Y le deja por ahí un pedazo de palo, desarrollando una personalidad agresiva. Y esa personalidad se va arrastrando. Y por eso hoy en día tenemos muchos creyentes que tienen ese tipo de personalidad. Son agresivos. Son agresivos. Y aquí vamos a aprender que ni los agresivos ni los cobardes son personas de dignidad. Cuando hablamos de personas agresivas, la persona agresiva no solamente muestra su agresividad con hechos, es decir, con puños. La agresividad también puede darse a través del temperamento. Hay personas que tienen un temperamento. ¿Sabe que aquí yo di un estudio sobre temperamentos transformados, tomado del libro escrito por hermano, se me escapa el nombre del hermanito este, ¿ah? Sí, creo que es Tim LaHaye, yeah. Temperamento transformado. Ya hemos enseñado que hay 4 tipos de temperamentos. Temperamento sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Thank you. Y colérico. Son 4 tipos de temperamento. Y hay personas que tienen esos temperamentos, hay algunos que tienen una combinación de 2 a veces. Pero hay personas que cuando usted les llama la atención dice, es que así soy yo. Así soy yo. Y otros dicen, a mí nadie me cambia. Así nací, así me muero. O sea, son gente que no quieren cambiar. Sin embargo, vamos a ver. Sí, gracias. 1 Corintios 13:11, ¿ok? Que ya deberían de ser ya maestros, más bien eran niños. Entonces, vamos a hablar de los temperamentos. Los temperamentos agresivos, vamos a hablar de ese tipo de temperamento. Y veamos el versículo 20 del capítulo 29, versículo 20. Sea Dios glorificado, hermanos. ¿Has visto al hombre ligero en sus palabras? Una pregunta. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Más esperanza, dice el proverbista, tiene un necio que el hombre que es ligero en sus palabras. Luego sigue diciendo, el siervo, ¿cómo? Ajá, lo que le dije hace un momentito, ¿verdad? El siervo, ¿cómo? Mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta ¿qué? Contiendas.
Y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y el verso 24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar nuestra personalidad, mejorarla. No quedarnos como dicen algunos, vuelvo y repito, es que así soy yo, esto es hereditario. ¿Sabe que hay cosas que son herencias, pero muchas de esas herencias son maldiciones? Son maldiciones. Hay muchas maldiciones que se van heredando generación tras generación. Dice, no, pero es que así era mi abuelo. Y mi tatarabuelo así fue también, y mi bisabuelo fue igual, y mi papá fue igual, y yo soy igual. Y mis hijos serán iguales. Eso es una maldición cuando hablamos de cosas negativas. Entonces, el plan aquí es que Dios quiere que nosotros desarrollemos una correcta personalidad. Y el asunto es que dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, Dios ha colocado todo ese tesoro especial para que lo saquemos hacia afuera. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Dios colocó en el hombre virtudes divinas. Amén. Para que el hombre las desarrollara. Recuerde que fue el diablo, el Señor lo reprenda, cuando se introduce en el jardín del Edén por medio de la personificación de aquella serpiente, es cuando entonces entra la maldición y entra todo el desbarajuste que nosotros vemos hoy en día en la humanidad. Pero dentro de nosotros hay un tesoro. Por eso es que en la figura que usted tiene en su libro, usted ve que hay un baúl con tesoros. Ese baúl nos representa a cada uno de nosotros. En ese baúl Dios colocó conocimiento, colocó su poder, colocó Dios inteligencia. En ese baúl que somos usted y yo puso Dios paz, puso Dios amor. Allí colocó Dios seguridad, fortaleza, humildad, confianza, sabiduría. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando el hombre peca, entonces en ese baúl donde ya Dios había colocado tantas cosas, vino Satanás y montó un montón de cosas encima de todo, y todo lo bueno que Dios había puesto lo malo que el diablo mete en el ser humano, viene y cubre todo lo bueno que ya Dios había puesto. Y digo lo cubre, no digo que lo quita, porque Satanás no puede quitar lo que ya Dios puso en nosotros. Lo que hace Satanás es que simplemente cubre. Es como cuando usted agarra un recipiente, esto que está aquí, y yo pongo ponemos aquí algunas prendas, algunas joyas, relojes, pulseras, cadenas de oro, anillos, diamantes, las hermanas que tienen anillos de diamante de $20,000 y de $50,000. Colocamos esos anillos aquí de diamante. Colocamos los Rolex y todas esas cosas aquí. Amén. Pero bien, venimos luego y después que tenemos todo ese montón de prendas y de joyas preciosas, venimos y le tiramos aquí tierra, basura, papeles y todo. Y cuando alguien ve eso, ¿qué es lo que va a decir? Soy un basurero. Pero sin embargo, ese que aparenta ser un basurero, o sea, esa es nuestra vida. Pero Dios inicialmente colocó todo lo precioso de él, lo colocó, pero el diablo vino cuando entra el pecado, tiró todo el montón de cosas malas. Y por eso es que ahora nosotros tenemos que pasar por un proceso. Cuando venimos a los pies de Cristo, Señor, nosotros tenemos que colocarnos, ¿verdad? Colocarnos, vuelvo a tomar la canasta, colocarnos nosotros en las manos del Señor como el alfarero. Para que ahora Dios empiece, porque Dios sabe que desde un inicio Él colocó en usted y en mí montón de joyas preciosas dentro de nosotros, cosas de valor. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cuando viene Cristo, por eso cuando la Biblia habla de la perla de gran precio,
¿Quién es la perla de gran precio? Somos nosotros. Dice que cuando un hombre va, las perlas son joyas preciosas también. ¿Dónde se forman las perlas? En el fondo del mar, en el fondo del mar. Allí se forman ¿cómo se llama? En la ostra, correctamente. Pero esa ostra, esa perla, es producto de una baba que produce la ostra misma. Pero ¿qué sucede con la ostra? Cuando la ostra abre en el fondo del mar, también se introduce en ella arena, suciedad, y la perla se va cubriendo. Por eso es que la Biblia habla de la perla de gran precio. Cristo es ese buzo que descendió, bajó desde el cielo hacia la tierra a buscar, porque ¿dónde están las mejores perlas? Las mejores perlas se encuentran en las partes más profundas de los océanos. En la orilla usted no va a encontrar buenas perlas. Es más, no hay. Es que no hay. Encuentra ahí los cascarones que alguien que agarró, pero no hay nada. Pero Cristo vino y descendió a lo más profundo, a nosotros, aquí a la tierra, vino a la tierra y entonces nos sacó la ostra. La ostra le puede representar el mundo mismo que nos cubrió. Entonces Jesús viene, abre y saca la perla y empieza a llevarla por un proceso hasta que sale la joya, lo precioso. Y eso mismo podemos decir con lo que le mencioné, la ilustración que le hice ahora mismo mención. Ese es el ser humano, ese somos nosotros. Nosotros tenemos algo especial que fue colocado de parte de Dios. Pero ¿qué sucede? Vuelvo y le repito, Satanás vino y nos cubrió con toda su basura desde el principio con Adán y Eva. Y nosotros venimos arrastrando todo ese montón de maldiciones sobre nuestras vidas. Pero Cristo quiere, voy a darle palabra, Cristo quiere desarrollar en nosotros la personalidad que Él colocó desde un principio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, empezando por los temperamentos que ya lo mencionamos allí. Los temperamentos agresivos. Hay personas que son agresivas. Solo con su forma de hablar a veces agreden. Con su forma de proceder agreden. Aquí dice que el hombre ligero en sus palabras. Dice que ese hombre, el necio, tiene más esperanza que él. ¿Sabe quién es un hombre ligero en su palabra? Que no piensa, exactamente. No es aquel que dice cualquier cosa. El que dice cualquier cosa es un necio. Pero aquel que no piensa, simplemente ¡guau!, tira la palabra ahí. Y no le importa si hace daño o no. Después entonces se sienta a pensar, ¿qué fue lo que yo dije? Es ligero. A esta persona usted no le puede decir nada porque antes de que usted le diga, ya esa persona viene en la defensa, ripostando y ya lo lleva uno contra la pared. Esa persona es ligera de palabra. Dice que el necio tiene más esperanza que esa misma persona. Por eso ahí menciona, fíjese bien, lo primero que tenemos que aclarar, dice que los humanos pertenecemos a una de las clasificaciones temperamentales que sugieren algunos psicólogos, los sanguíneos. Los sanguíneos, no los sanguineos, los sanguíneos. ¿Quiénes son los sanguíneos? Son esas personas eufóricas, muy eufóricas, alegres, comunicativos, pero también muy propensos a desplomarse ante cualquier situación adversa. Esos son los sanguíneos. Comunicativos, claro, usted lo ve que son gente que dice, wow, con esta gente aquí se arma un cultazo terrible. Pero cuando algo pasa, que esa persona ve algo que, ¡pum! Ahí mismo le da como el chavo. Y hay que estarle tirando agua para que despierte otra vez y vuelva otra vez a jugar como con la vecindad. Ese es el sanguíneo. Ahora, el eufórico, el colérico, perdón. Los coléricos, en cambio, son personas fuertes. Por eso, mire, la palabra lo dice, colérico.
Personas fuertes y valientes. Esos son los que son buenos para que estén afuera velando los carros. Fuertes, valientes, pero de un momento a otro se vuelven muy explosivos e iracundos, capaces de hacer atrocidades. Capaces de hacer atrocidades. Son valientes, son buenos, son fuertes, son personas que usted dice, wow, con esa persona está buena para que sea un buen diácono en la iglesia. Pero hay que tener cuidado de no poner a un colérico de diácono, porque si al colérico ve que una persona no le hace caso cuando le dice, hermano, siéntese aquí, tenga cuidado que si no se sienta, lo sienta. Lo va a sentar. Por eso es que necesitamos, ¿ya? Por eso dice aquí, los temperamentos agresivos son controlables. No diga que es que no se puede. No diga que es que no se puede. Es que tenemos que aprender y vamos a entrar allí. Vamos a ir al otro aspecto. Los melancólicos. ¿Quiénes son los melancólicos? Ahí viene la palabra melancolía. Los melancólicos son individuos muy inteligentes. Meditan todo, son analíticos. Son los que se quedan antes de que usted te quedan. Y empiezan a hacer un montón de observaciones. Son meditativos, son virtuosos y también son discretos. Pero se apartan de todo y viven una vida muy retraída e introvertida. Son los que se aíslan. Son los que se aíslan. Ay, son los que dicen, ay, es que yo para evitarme problemas, mejor me voy. Para evitarme problemas, mejor no me meto en nada. A mí déjenme tranquilo. Yo solo veo los toros de lejos. Pero quiere participar, pero no quiere meter las manos en el fuego. Que también no es correcto. Los flemáticos. Los flemáticos, de ahí viene la palabra flema. Los flemáticos. No es que padecen de los pulmones. Son muy estables y firmes, pero se distinguen como indiferentes, fríos y apáticos. Son los que ven que las cosas pasan, ven que ellos pueden ayudar a algo, pero pasan ellos sin ton ni son. Son apáticos, son indiferentes, son fríos. Estos tipos de carácter y otros que pueden existir son transformados, como dice allí, como mencionaba el hermano, solamente pueden ser transformados por la obra del Espíritu Santo en el corazón, a fin de que un cristiano pueda cultivar una vida balanceada o equilibrada con la ayuda del Señor. Por eso, en este primer pasaje dice, Salomón reprocha 3 defectos temperamentales de la conducta. Primero, reprocha al hombre que es ligero en sus palabras. No piense en las consecuencias de lo que dice. ¿Y qué? Así, lo tira ahí, pam, 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 pam. ¿Y qué? Y ya lo dije, ya, está hecho. No me importa asumir las consecuencias. Si no le gustó a alguien, pues, it's okay. Así es. Ese es el hombre ligero de palabras. No piense en las consecuencias de lo que dice. Habla bajo el impulso de su ofuscación, de su enojo, de sus emociones. Por eso es que la Biblia dice que es peor que un necio, es peor que un ignorante. Y el consejo bíblico es que el hombre tiene que ser pronto para oír y tardo para hablar. Pronto para oír, tardo para hablar. Y eso tenemos que aprenderlo todos aquí, hermanos, todos nosotros. No ser ligeros en palabra. No tirar por tirar ahí. O a veces para que sepan que yo sé. O para que vean que yo conozco. Ayer teníamos la asamblea aquí nosotros de negocio, estuvo muy buena. De hecho, los hermanos de la Junta Ejecutiva me expresaron que le diera agradecimiento a la congregación por toda la hospitalidad y todo lo que se hizo, la organización del evento. Estuvo muy bonito, gracias al Señor. Pero lo que estamos hablando de la ligereza. Y entonces, no me acuerdo quién hubo un hermano y ¡Gloria a Dios! Que asustó, ¿verdad? Un poquito.
Entonces vino otro también y dice, yo también puedo gritar, ¡gloria a Dios! Claro, lo hacen por bromear, ¿ve? Pero a donde yo lo quiero llevar es que nosotros no podemos caer en ese tipo de situaciones, hablando en términos normales, ¿no? No podemos caer en eso. Tenemos que ser cuidadosos, no ser ligeros en nuestras palabras. Antes de usted hablar, piense en las consecuencias de lo que usted dice. Por eso es que hemos dicho aquí, inclusive, cuando una persona, como hemos estado mencionando 2 domingos atrás ya, y este es el tercero que lo vuelvo a mencionar, cuando usted sabe algo, cuando usted conoce algo, aún allí usted tiene que aprender a ser discreto y no salir a decir, usted tiene que meditar en las consecuencias de usted poder llevar, qué consecuencias puede traer si yo tiro rápido esta palabra, lo que yo sé, lo que yo escuché, o lo que yo vi. ¿Qué consecuencias pudiera traer a mis hermanos el yo hablar o decir esto rápido? En lugar de meditar, en lugar de buscar, decir, no, me di cuenta de esto, pero vamos a analizarlo, vamos a buscar cómo tratar el asunto para que esto no vaya a tener un efecto que vaya luego a la larga a votar a 4, 5, 6 personas de la iglesia. Pero hay personas que en su definición de celo por la casa de Dios, que es mal interpretado, de pronto dice, no, porque hay que decir las cosas rápido. Tiene que ser cuidadoso. Entonces el hombre no puede ser ligero en sus palabras. Porque cuando la persona es ligera, rápida, sin pensar en las consecuencias o en el daño que esto puede hacer, tiene que entonces uno pararla a esa persona. Una persona y me dijo, pastor, déjeme decir esto ahí, en la iglesia. Y dije, no, un momentito. Usted no va a decir nada. No va a decir nada. ¿Por qué no va a decir nada? O sea, está bien que lo que usted está haciendo está mal, pero no lo puede decir. ¿Por qué? Porque si usted tira eso ahora mismo a la iglesia, o usted dice lo que usted quiere decir, usted puede hacer un efecto dañino. Eso es contraproducente correctamente, que usted quiere venir a traer asuntos rápidos ahí, no, porque para que vean que soy sincero. No, hermano, hay que, por eso habla, este estudio es interesante, saber controlar y saber tener una personalidad equilibrada. Por eso es que uno como pastor, muchas veces hay mucha gente que no entiende la labor del pastor. No, si yo fuera el pastor, si yo fuera usted hace rato, hubiera puesto en orden a 2 o 4 aquí. O no estuvieran aquí en la iglesia, o no estuviera usted de pastor. Porque a veces hay gente que piensa que esto es así. ¡Pua! Mira, Jesús mismo nos da un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Otro que menciona aquí Salomón es que recibe la dura amonestación de la palabra de Dios. Otro que recibe la dura amonestación de la palabra de Dios es el hombre iracundo. El hombre iracundo. Algunos creen hallar excusa para su carácter violento e irascible bajo la idea de que pertenecen a los coléricos por herencia. Así soy yo, mis padres son coléricos. Somos de la familia Martínez. No, pero estoy hablando de los Martínez de Puerto Rico. No. Que he escuchado al hermano mucho mencionar la ganga de los Martínez, hermano. Que eran bien conocidos en Puerto Rico. No, sí. Yo pertenezco a la ganga de los Martínez, somos de los Martínez de Puerto Rico, no de los de México, de allá de Puerto Rico. Eso usted tiene que entender, si usted está en Cristo, ya usted corta esa línea, esa herencia diabólica la tiene que cortar. Ahora está en Cristo, ya usted olvídese que es de la ganga de los Martínez de Puerto Rico. Ahora usted viene ahora a participar o a formar parte de la ganga de los de Cristo. Ya usted no puede ser de aquellos coléricos. Por eso aquí dice que el hombre iracundo cree hallar excusa para su carácter violento e irascible bajo la idea de que pertenecen a los coléricos por herencia. Si bien hay algo de verdad en lo innato del temperamento, también sabemos que Cristo nos ha santificado, tal como dice Juan 14:27, y nos ha llenado con su paz.
Por eso es que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la Biblia dice que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de ¿quién? Vosotros tenéis la mente de Cristo, dice Pablo. O sea, ya entonces usted tiene que automáticamente entender que ya usted no tiene ya usted no puede andar actuando o guiándose por la mente de su herencia sanguínea, de su herencia familiar. Ahora usted viene a participar de la familia de los santos. Ahora usted tiene, hermano, una nueva mentalidad. Tiene que tener una nueva mentalidad, la mente de Cristo. Y Cristo quiere que nosotros tengamos paz. Cristo quiere que nosotros aprendamos a ser sabios. Cristo quiere que nosotros aprendamos a ser personas controladas por el Espíritu Santo. Que a veces sí es verdad, que a veces ahí nos dan deseo de agarrar a alguien por el cuello, pero el Espíritu Santo lo agarra y le dice paz. Paz, hermano Lobo, paz. Como el poema de Rubén Darío, ¿verdad? Paz, hermano Lobo. Tranquilízate. Y a veces quiere salir, el Señor lo tiene que agarrar. Perdóneme que use este cuadro, esta ilustración, pero hay gente que de pronto, perdóneme, y voy a hablar con los que quizás tengan este problema, pero hay gente que todavía están como perritos de pelea. ¿Me está entendiendo? Un pitbull, un rottweiler, y se pone. Entonces tienen que ponerle un collar y ¿cómo se llama? Una correa. Y la correa tiene que ser la palabra de Dios. Cuando usted viene a Cristo ahora tiene que ponerle una correa. Y aunque usted tiene, entonces viene a Cristo, aguanta, chamaco, aguántate. El Espíritu Santo lo hará. Y a veces, ahí es donde dicen, hay personas que dicen, mire, me sentí deseo de caerle encima. Pero el Señor me ayudó. Qué bueno, gloria a Dios, que el Señor te ayudó. El Señor te aguantó duro, porque si no, estaba que rompía la cuerda. ¿Ah? Pero ahí es donde nosotros necesitamos entender entonces que ya usted no tiene que ni tirarle al dueño, porque hay de estos perros que si no lo suelta el dueño, viene y se le tiran encima al dueño, porque están tan violentos, están con deseos de pelear, que algunos hasta viran en contra del dueño para tratar de mover. El dueño tiene que soltarlo y sale el perro a hacerle la suya. Hay gente que de pronto pueden hacer eso, que el Señor quiere controlarlo y ellos se rebelan contra el Señor incluso para hacer lo que a ellos les parece que es correcto, lo que parece a ellos que es justo, porque de pronto nos convertimos también en justicieros del Señor. Yo soy el justiciero de la iglesia, yo soy aquí el que voy a imponer la justicia divina. Si el pastor no hace nada, yo le impongo aquí. Y nos queremos convertir de pronto en llaneros solitarios. El llanero solitario, ¿cuántos leyeron los pasquines del llanero solitario? Justiciero, que caminaba solo por ahí haciendo justicia a la gente, el Robin Hood. ¿Eh? Pero ya usted en Cristo, ya usted no es ni Robin Hood ni llanero solitario, ahora hay alguien que tiene que controlar su vida y ese se llama Jesús de Nazaret. Por eso dice que Él nos ha santificado por su paz, con su paz. El hombre debe ser tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago. Y finalmente hay una fuerte reprensión también en contra de la soberbia. Una persona soberbia es arrogante, es jactanciosa, es orgullosa y es vanidosa. Esa es una persona soberbia, vuelvo a repetírselo. Es arrogante, jactanciosa, orgullosa y vanidosa. Y el proverbista dice que la misma soberbia abate al que la tiene. En lugar de exaltarlo como él quisiera, es todo lo contrario. Lo pone abajo. Una persona soberbia, en lugar de caer bien, cae mal. ¿Sí o no? Una persona arrogante, de lo que se pierden, sí, no. Sabe, a veces ser arrogante, ser soberbio, en lugar de caer bien, cae mal. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien, hermano Efraín, dígame, rapidito. Todos tenemos un carácter, una forma de ser. Todos tenemos un carácter y una forma de ser y a veces le pedimos a Dios que la cambie completamente, pero Dios lo que hace es que la transforma, pero no la cambie porque siempre Dios necesita gente así. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un genio que se la gastaba. Pero así como él era de celoso y de
perseguía a la gente, dice que a los cristianos lo hacía que maldijeran el nombre del Señor. Y hasta él mismo fue y pidió carta, los voy a perseguir hasta el fin del mundo y los voy a hacer pagar. Después Dios usó eso mismo, pero para hacerle la queja al diablo y para estar dispuesto, hasta a él no le importaba. Él decía, si me apedren, que me apedren, pero yo voy. O sea, que el mismo carácter que él tenía, después Dios lo usó para bien, pero antes lo usaba para mal. O sea, Dios hizo un cambio que en vez de sentir odio, ahora el mismo carácter lo hacía con amor, porque la Biblia dice que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes, otros dicen los violentos. Los violentos. O sea, que Dios necesita gente violenta que se atreve, porque hay gente que es contrario, que en el mundo se comían los nenes crudos y después que viene el Señor, ay, yo no me atrevo ni a hablarle a aquel. Entonces, pues ese cambio no fue para bien, o sea, fue para bien en un sentido, pero para otro ya no tienen ese... Pero antes decía, no, yo me atrevo a decirle cualquier cosa a alguien. ¿Y ahora? O sea, que todo tiene... Por ejemplo, mi mamá me crió y a mis hermanos. A nosotros nos criaron violentamente. A nosotros nos enseñaron que si íbamos a la escuela y me daban, yo tenía que dar para atrás. Porque si le daban la queja a mi madre y decía que me dejé dar, me daban 2 pelas. Ahora, si peleaba, me daba 1. Porque me decía, no quiero que pelee, pero si pelea, procura que tú le des al otro y no que el otro te dé a ti. Porque si veo que el otro quedó mejor que ti, te voy a dar 2 pelas. Entonces, pues yo trataba, yo dije, mejor que me den 1 y no me den 2. Así que si voy a pelear, voy a ganar, no voy a perder. ¿Ve? Y eso en una parte, pues creó que yo venciera mis miedos y o sea, de una forma fue positiva, por otra negativa, de que nunca dije, no, nunca me voy a rendir. Y eso creó un carácter en mí que yo no me rendía ante nada ni ante nadie, pero ahora en el Señor pues lo puedo usar en el sentido de que si me caigo, trato algo, lo intento, pero no me rindo. O sea que algo negativo usted lo puede convertir en algo positivo. ¿Ve? Por eso hablamos de la transformación, ¿verdad? Por eso hablamos de la transformación. No es que se te lo va a quitar, sino cómo ahora puedes transformarlo, pero ahora para bien. Transformarlo para bien. Porque esa personalidad, ese carácter puede estar en usted. Ahora, pero ¿cómo usted lo usa? Pero ahora usándolo para bien, que sea controlado ahora por el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos gente que se pongan en las manos del Señor. Si usted no se pone en las manos del Señor, ¿cómo usted va a ser usado? ¿Por qué a mí no me dejan? Porque usted todavía necesita ponerse en las manos del Señor. Todavía hay rasgos en usted que usted no, aunque usted no lo reconoce, hay personas que no lo reconocen, pero todavía hay personas que necesitan ir moldeándose y pasar, colocarlos en el molde y luego ponerlos al fuego por un buen rato, que no se queme, obviamente, pero tenerlos un rato, ahí esperando en el horno del Señor, que el Señor lo prepare, que el Señor vea. Amén. Que usted está listo para servir a otros. Dígame. Yo no podía pelear porque mi papá me pegaba y mi mamá. Entonces, si yo regañaba a mi hermanito chiquito, también me daban. Y yo veía que no podía hacer nada. Entonces, un día, pues, usted sabe cuando llegan los días de Reyes que celebran, pues me regalaron un velocípedo y yo se lo presté a mi hermano y vino uno y se lo quitó. Entonces, me puse a meditar y a pensar y dije, si peleo con él o no peleo, mi papá me va a dar. Pero entonces, como eso era mío, pues cogí rápido y mi hermano me dijo, mira, me quitó el velocípedo, iba por allí. Allí fui a correr, no pensé ni medité en nada y rápido me enfrasqué con él a pelear. Cuando le hinché el ojo que salió corriendo, vino mi papá y me dio. Pero ¿qué pasa? Ahora yo le voy a hacer una pregunta, hermano pastor. Rapidito, que el tiempo sí, no. nosotros ahora que estamos en este camino, que Dios nos ha transformado y nos ha cambiado, y le doy la gloria a Dios y la gracia al Señor, pero a veces también, como decimos, el insensato, surge un problema y uno lo perdona y ora por él, pero usted sigue en la palabra de Dios, pero esa persona sigue insistiendo y molestándolo, y uno hablando hasta uno le llama a la policía. ¿Qué podemos hacer con esa persona?
Bueno, miren hermano, con la persona usted no puede hacer nada, es con usted. O sea, ¿cómo yo puedo seguir actuando? Debería ser la pregunta. O sea, usted no va a cambiar a nadie, yo no voy a cambiar a nadie, ni vamos a transformar a nadie. El punto aquí es cómo yo debo reaccionar ante una situación como esa. O sea, somos nosotros. De la persona que está allí, sobre todo si no tiene temor de Dios, déjelo tranquilo. Ahora, pero a lo mejor ese es el fuego que Dios quiere usar para moldearlo a usted. O para moldearlo a cualquiera de nosotros. Pues gloria a Dios. Dios está tratando con uno. Entonces, ¿cómo yo debo reaccionar? Debería ser más bien, ¿qué debo hacer? O sea, porque no podemos pensar o pretender decir, bueno, ya, ¿ha tratado varias veces con él? ¿No ha entendido? 1, 2, 3, 4, 5. Déjeme meterle una cacheta. No. Mantenga la paz de Dios. Mantenga la paz de Dios y esté tranquilo. Amén. Ok, a ver, rapidito hermano, rapidito. Sí, hermano, más adelantito, ahí dice en el libro, en el punto B, eso mismo dice, no hay que temer a los que tratan de humillarnos. El consejo es confiar en Jehová para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Ya lo dijo. Póngase de pie, entonces vamos a orar por las ofrendas. Bendito Padre, gracias te damos porque hasta aquí tú nos bendices. Ahora vamos a ofrendar. Padre, bendice a cada hermano y hermana que va a ofrendar para la escuela dominical, para ayudar, Dios mío, al sostenimiento de lo que es la educación dentro de la iglesia. Santifique esas ofrendas y que cada uno lo haga con gozo y alegría en Cristo Jesús. Amén, Señor. Venga rapidito, hermanos, porque el tiempo se nos va. Rapidito, por favor. Amén. Sin tropezar. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, Dios les bendiga, hermano. Que todo el mundo le dé, que todo el mundo le dé, saque la tristeza. Porque el cristiano no puede estar enojado. Porque el cristiano no puede estar enojado. Que todo el mundo le doy, que todo el mundo le da, saca la tristeza. El cristiano no puede estar enojado. Enojado. Porque le va a salir arruga. Amén. Bien, seguimos. Manténgase en su sitio otra vez, hermano. El miedo y la baja estima deben ser superados. Ya están los versos 25 al 27 ahora. Dice ahí el verso 25, el temor del hombre pondrá lazo. La palabra temor aquí no es respeto, sino es miedo. El miedo del hombre pondrá lazo. Hay personas que no se atreven a hacer algo por miedo. Entonces el miedo se constituye en lazo. Entonces dice, el temor del hombre pondrá lazo. Más el que confía en Jehová, ¿será qué? Exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe. Muchos buscan el favor del príncipe. Mas de Jehová viene el ¿qué? El juicio de cada uno. Y luego dice el 27, abominación es a los justos, el hombre inicuo, y abominación es al impío, el de caminos rectos. Entonces el miedo y la baja estima deben ser superados. Los hijos de Dios no deben degradarse ni subestimarse ante los demás. Ni subestimarse ante los demás. Es cierto que nadie debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, como dice Romanos 12:3, pero también se nos amonesta para que no desmayemos ni tengamos miedo, tal como dice Josué 1 del 5 al 9. A partir del verso 25, la balanza se inclina al lado del que no es de palabras apresuradas y ofensivas, ni es iracundo ni soberbio. Ahora está hablando de aquel que es más miedoso. Hay personas que por miedo no hacen muchas cosas. Hay personas que por miedo al fracaso no se atreven a hacer algo. Hay personas que por miedo al altar no se atreven a dar un testimonio. Hay personas que por miedo al micrófono no se atreven a cantar. Hay personas que por miedo al que dirán no se atreven a ocupar un cargo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del verso 25, la balanza se inclina al lado del que no es de palabras apresuradas y ofensivas, ni es iracundo ni soberbio. Los que honran a Dios y a sus semejantes con sus palabras tienen y manifiestan en su vida la paz del Señor. Escuche bien esto. Dice, los que honran a Dios
y a sus semejantes con sus palabras, tienen y manifiestan en su vida, ¿qué cosa? La paz del Señor. La paz del Señor. Actúan con humildad y son bendecidos con toda clase de bien. Si la amonestación anterior era principalmente para los coléricos y violentos, aquí el mensaje viene para los melancólicos, los que se subestiman, los cuales también tienen que esforzarse por cambiar. Hay gente que se subestiman demasiado. Que yo no puedo. Es que yo no soy como fulano. Ay, si yo quisiera yo ser como usted. Ay, que esto y lo otro. Se subestima a sí mismo. Usted no puede subestimarse a usted misma. Recuerde lo que le dije. Usted es, ya se la llevaron. Usted es el recipiente donde Dios colocó muchos tesoros y están en usted. No diga que es que yo no sirvo, sí sirve. No es que usted no puede, sí puede. Usted es el recipiente que Dios hizo y colocó en usted tantas cosas lindas y hermosas. Dice amén. Esta segunda deficiencia debe ser superada para que la personalidad no sea degradada. El temor del hombre pondrá lazo, es decir, le servirá de tropiezo y trampa. No hay que temer a los que tratan de humillarnos. O sea, no hay que temer. Hay gente que va a tratar de humillarte, no le tengas miedo. O sea, no es que te vas a poner a pelear con ellos. Dice, ¿dónde me quedé? Okay. Sé que hay un montón de humillados por aquí. No hay que temer a los que tratan de humillarnos. El temor infundado es lo que lleva a la derrota a los que fracasan. Muchas veces el enemigo no es tan fuerte, pero nosotros nos dejamos sugestionar. El consejo aquí es que aprendamos a confiar en Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Los que están en conflictos, persecución y acusaciones falsas, esperando la ayuda de un juez, un abogado o de alguien que los defienda, recuerden que de Jehová viene el juicio de cada uno. Este equilibrio de temperamento y conducta hará de nosotros personas agradables, pacíficas, bondadosas, pero a la misma vez nos dará fuerzas, optimismo y fe para triunfar en todo. Contra el miedo y la baja estima, hay algunos que estiman, dice que algunos asumen en su diario vivir, la persona debe aferrarse al valor y a la fuerza que proviene de Dios. O sea, no se subestime a usted mismo, ni se esté comparando con otros. Usted es quien Dios hizo de usted. Y usted tiene lo que Dios colocó en usted. Dice amén. Pero no se subestime. No tenga miedo. Si hay alguien que se levanta contra usted, que usted cree, como mencionaba el hermano, que la persona usted trata con ella, bueno, Dios se encargará. Como dice aquí, mantenga su fe en Cristo. Y deje que el Señor sea el que controle su vida, su temperamento, su ser, todo por completo. Sea Dios quien lo controle. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, solo la sabiduría divina es la que nos propicia a nosotros un desarrollo efectivo. Queremos desarrollar nuestra personalidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la sabiduría divina, porque solamente ella es la única que va a propiciar un desarrollo efectivo. El que no aprendió de Dios no sabe nada. Por eso es que la Biblia declara exactamente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, veamos lo que dice ahora el siguiente punto ahí. Dice que solo la sabiduría divina propicia un desarrollo efectivo. Estamos ahora en el capítulo 30. Y nos dice el inciso A que el que no ha aprendido de Dios no sabe nada. Versículos del 1 al 4. El 1 dice palabras de Agur, hijo de Jaquel, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subirá al cielo y descendió? ¿O quién subió, al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes?
En esta parte se habla de una persona que admite no haber aprendido acerca de Dios. Amén. Los que no aceptan la teoría de que Agur sea solo un seudónimo de Salomón lo hacen en parte, dice, porque este varón confiesa su origen ajeno y desconocedor de las cosas de Dios antes de llegar a ser un maestro. Se adjudica el denigrante adjetivo de rudo y dice que lo era más que ninguno. Incluso llega al extremo de admitir que en un tiempo ni siquiera poseía conocimiento de hombre. Esto puede darnos una idea de lo que es cualquier persona, estoy leyendo del libro, en lo que a inteligencia se refiere, antes de venir al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Es cierto que Salomón en su oración de Primera de Reyes 3, del 7 al 9, reconoció que carecía de la sabiduría suficiente como para gobernar al pueblo de Dios. Pero no pueden compararse tales declaraciones con la confesión de Agur en Proverbios 30, versículos 2 al 3. El autor de estas declaraciones presenta en el verso 4, 5 preguntas retóricas cuyo propósito es exaltar los misterios de la ciencia del santo, del conocimiento de Dios, a la que se refirió en el versículo anterior. Nadie puede contestar estas preguntas o estas profundas interrogaciones, pero son lo suficientemente claras como para mostrarnos que la sabiduría de nuestro Dios es sublime. Nosotros solo podemos llegar a la orilla del inmenso océano del saber si somos ignorantes de las cosas de Dios, los que estamos día tras día viendo cómo penetrar más a la montaña de la revelación de las Escrituras. ¿Cómo no lo serán los que nunca han abierto sus bellas páginas ni se han comunicado con quien reveló toda esa sabiduría? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el inciso A? Prácticamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si hay alguien que cree saber algo, pero no conoce a Dios, el tal es ignorante. Amén. Hay personas que pueden ser sabias, con mucho conocimiento, con mucho título, pero si no tienen a Dios, son brutos. Amén. Sí, hermano, son brutos. Puede ser un abogado, puede ser un juez, un científico, pero si no tiene temor, no conoce a Dios, es loco, un científico loco. Es un bruto. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es el todo del hombre? Salomón, en uno de los proverbios también lo relata, dice que el todo del hombre es conocer a Dios. Eso es el todo del hombre. A veces nosotros pensamos que el todo del hombre es tener riqueza, tener carro, tener esto, tener lo que es bueno. Pero el todo del hombre consiste en que es temeroso de Dios. Eso es el todo. Por eso es que hay personas que a lo mejor no tienen ni dónde caer muertos, pero son personas temerosas de Dios. Son personas que reverencian a Dios, que tienen una relación personal con Cristo y son fieles a Dios, son fieles a la palabra, son fieles a Cristo, son fieles al Señor en todo. Esas personas son ricas. Son ricas. Son mucho más ricas que cualquier hombre que tenga mucho dinero en el mundo. ¿Está conmigo? Por eso es que usted tiene la comparación que nos da el Señor del rico y Lázaro. El rico hacía banquetes con esplendidez, dice la Escritura. Ahí hacía sus fiestas. Ahí traía los mejores DJ, ahí los llevaba. Invitaba a ¿cómo se llama este? Al flaco que canta. No, hombre. Del mundo. Estoy hablando de los del mundo. Bueno, pues invitó a Daddy Yankee. Ahí el rico invitaba a Daddy Yankee, hacía su fiesta con esplendidez, llevaba mucha comida, hacía sus bacanales y tenía allí los mejores cantantes mundanos. Pero a la orilla de la casa de ese rico estaba un pobre hombre enfermo, llagoso, un hombre mal. Con costo los perros se le acercaban. No tenía nada y la única llaga que tenía, los perros se las lamían. Mire si estaba mal el pobre hombre. Sin embargo, en la parte espiritual, cuando ambos mueren, ya usted conoce dónde dice que estaba el rico y dónde dice que estaba Lázaro. El rico estaba en el Hades, allá estaba sufriendo. Ay, Padre Abraham, mándame a Lázaro que venga, que moje un poquito el dedo con agua y me lo pase por los labios porque me estoy quemando. De aquí nadie pasa, mijo.
Ni de allá puede venir para acá, ni de aquí para allá. Así que tranquilo, como Camilo. Pero esto, Señor, esto está insoportable aquí, que por lo menos no quiero que mi familia venga. Todavía tengo 5 hermanos allá arriba, que en el mundo, ¿verdad? Y dame una oportunidad para irles a hablar, para que ellos no vengan aquí. Y el Señor le dijo, no, no se puede. Allá tienen a Moisés y a los profetas, los tienen ellos. Que los oigan a ellos, ya tú no puedes salir de aquí. Eso es para entender que los muertos como tal no salen. Para las personas que creen que los muertos salen. No, que mi mamá me vino a visitar, que mi papá vino a verme, que mi mamá me puso un vaso de agua en la orilla de la cama, que sentí cuando me pasó la mano por la cabeza, que sentí que me dio un beso. Hermano, todo eso es un error. Pero yo lo vi, yo escuché a mi mamá, ella me habló, era la voz de mi mamá. Pero no es verdad. Ya el muerto cuando murió ya no va para ningún lado, quedó al sitio donde fue, ya punto, ahí quedó. ¿Ah? Ahí está. ¿Ah? Así que no esté pensando usted que el muerto va a venir allí a verle. Ah, pero ¿quién era, pastor? Yo lo vi igualito, igualito. No era un demonio, hombre. Son demonios. Son los demonios los que se personifican y toman la figura de una persona tal para hacerle creer que es fulano. Igual como le pasó a Saúl. Cuando Saúl fue a ver a la pitonisa para que le hiciera subir a Samuel. Pero realmente fue un demonio, no fue Samuel como tal. Fue un demonio. Pero bien, esos son otros 100 pesos. Pero le digo esto para que usted entienda entonces que el pobre es aquella persona que no tiene conocimiento de Dios. Pretender que somos algo, si no tenemos a Dios, somos nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la sabiduría perfecta, hermanos, está en este libro, la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría perfecta. Versículo 5 y versículo 6 del capítulo 30 de Proverbios. Toda palabra de Dios es, a ver, todo lo que tienen Biblia, toda palabra de Dios es, toda palabra de Dios es, hello, toda palabra de Dios es, Él es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. A pesar de lo que se ha venido diciendo de nuestra deficiencia en cuanto al conocimiento absoluto de lo divino, nosotros contamos con la autorrevelación de Dios. Versículos 5 y 6 establecen las bases para dar respuesta a la pregunta del 4. ¿Cuáles fueron las preguntas que hizo en el número 4? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató la agua en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabe. Para la gente que no creen en Cristo como Señor y Salvador. A Jesús se le menciona desde el Antiguo Testamento, se está hablando de Cristo. Y aquí el proverbista dice aquí, ¿cuál es su nombre? Está hablando de ese ser supremo. ¿Cuál es su nombre? Jehová de los ejércitos, es el Padre Celestial. ¿Y el nombre de su hijo? Cristo Jesús. Si sabes, dice. Si sabes. Se necesita tener entendimiento y tener conocimiento y ser sabio. Por eso es que la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, dice que nadie puede llamar al Señor Señor si no le fuere dado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Si no le fuese dado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a hacer esa confesión y a reconocer que Cristo es el Señor. Entonces aquí nos está hablando de nosotros. Entonces a las preguntas hay una respuesta y dice, toda palabra de Dios es limpia, toda. Cualquiera que quiera decir que no, que la palabra de Dios está equivocada, no, eso no es lo que quiere decir la Biblia. Entonces el tal está diciendo que la palabra de Dios no es transparente. Cuando habla de limpia está hablando de transparente. Un agua limpia, que es buena para beber, es transparente. Amén. Cuando usted se va a beber un vaso de agua, usted quiere ver que el agua sea clarita. O sea, no tiene suciedad para entonces usted tomársela. Ahora, pero cuando una persona entonces empieza a decir, pues la Biblia dice que la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia. Entonces, cuando alguien empieza a decir
Entonces, no, que yo creo que no es eso lo que quiere decir la Escritura, no, que yo pienso que tal cosa no es, eso no era lo que quería decir el Señor, o no, que eso no quiere decir esto, o no, que a eso le faltó allí, que Pablo fue que se equivocó, o que fulano se equivocó. Entonces usted está diciendo, en ese vaso de agua que tienen ahí, que es la palabra de Dios, hay algo que está empañando, en otras palabras, está sucio. Y nadie de nosotros deberíamos de atrevernos en lo más mínimo a decir que en esta palabra hay una falla. Porque esta palabra de Dios es limpia. Dice amén. Es limpia. Entonces por eso dice, y Él es escudo, hablando de Dios, a los que en Él esperan. Santo. Nadie es capaz de comprender plenamente a Dios, sin embargo, Él ha querido revelar su voluntad en forma escrita y también a través de las obras de su creación. Además, muy ignorante puede ser el hombre y alejado de todo conocimiento divino, pero cuando hace contacto con la Biblia, y cuando dice que hace contacto no es que la toca nada más, sino que empieza a escudriñar. Cuando hace contacto con la Biblia, su vida cambia como de la noche al día. Por eso dice que toda la palabra de Dios es limpia. Debe tomarse como descriptiva de la pureza de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. En hebreo se usa el término imra como palabra, y la Septuaginta le asigna el adjetivo griego pepiromenoi, que significa purificada en fuego. La palabra pepiro o pepiró viene de papiro y también viene de fuego. Por eso es que usted oye piro, las personas pirómanas, un pirómano es una persona que le gusta jugar con fuego. Amén. Hoy viene la palabra pirotecnia. Entonces, pepiromenoi significa purificada en fuego. Además de ser pura, la palabra de Dios es completa y suficiente. Y esto se destaca en la serie advertencia, como dice el versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así que, si queremos tener un desarrollo efectivo en nuestra vida, en nuestra personalidad, ¿dónde tenemos que acudir? Yo le he comentado a ustedes en unas cuantas ocasiones aquí que un problema aquí en personas, con hermanos que en un momento dado fueron parte de la congregación. Una pareja, me recuerdo un día que vinieron y me plantearon un problema que tenían. Ustedes me dijeron, pastor, estamos necesitando consejería, pero vamos a buscar un consejero profesional, porque cada vez que cuando nos reunimos, no es que lo menospreciemos a usted, ¿me entiende? Pero es que usted siempre nos quiere llevar por la palabra. O sea, cada vez que usted da un consejo, va a la Biblia. Entonces nosotros queremos un consejo de alguien profesional. Yo le dije, pues no hay problema, hermano. Me hizo sentir incómodo, obviamente. O sea, porque eso es, y cuando una persona actúa así, mire, hermano, póngale sello que esa persona va a fracasar. Y se ha visto, desafortunadamente se ha visto. Da tristeza decirlo, pero fracasaron. Fracasaron. Se destruyeron. Se desintegró la familia. Porque no querían consejos de la palabra, querían consejos de un profesional. Prefiero pagarle 50, 60, 70 pesos la hora a alguien que me diga 2 o 3 palabras ahí, que me suenen bonitas al oído. Pero es que usted no es profesional, usted solamente con la Biblia viene a hablarnos de la Biblia. Eso es menospreciar la palabra. Por eso es que cuando usted recibe un consejo de mi persona, si usted quiere un consejo de mi persona, yo le voy a hablar a usted por la palabra. Ahora, si a usted no le gusta escuchar consejo de la palabra, entonces mejor no me diga su problema, ni me pida consejo. Estoy hablando de las personas que no les gusta. ¿Está conmigo? Porque nosotros tenemos que darle a usted la medicina correcta. ¿Cuál es la medicina correcta? Es esto. Un profesional allá del mundo que no tiene temor de Dios, ¿tienes problemas en tu matrimonio? Lo mejor es que ustedes aquí son personas y empiezan a utilizar unas palabras estrambóticas ahí, ¿no? Simplemente ustedes no son compatibles,
sus caracteres no son compatibles, la personalidad de ustedes, y la persona, eso es lo que le encanta, las orejas le hacen clink, 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 clink. Pero por debajo está el profesional diciendo, espero que me paguen lo que yo cobro. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer es divorciarse. Ustedes cometieron un error al casarse y ustedes no son el uno para el otro, porque ustedes así, ustedes así, pam, 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 y se lo puso bien bonito, y los dos se quedan viendo a la cara. Tiene razón. Divorcio, pero antes del divorcio hagámosle un cheque a este hombre por todos sus consejos que nos dio. Y el diablo allá está. Aplaudiendo porque se cayeron en mi trampa. Nosotros no tenemos, yo le he dicho aquí un montón de veces, yo no tengo nada en contra de una persona que quiera consejo profesional, de un profesional. Si usted quiere un consejo de un profesional, de una persona graduada en la universidad que tiene título de esto y de lo otro, pues, y puede pagar, hágalo. Ahora, pero aténgase a las consecuencias. Y si va a buscar un profesional, más le vale que lo busque cristiano entonces. Porque hay buenos profesionales cristianos, temerosos de Dios. Dice amén. Ahora, pero si queremos desarrollar nuestra vida, tener un desarrollo de nuestra personalidad correctamente, vamos a la palabra. Ahí es donde está el consejo de la palabra, es la mejor para nosotros. Ahí está la sabiduría perfecta, está en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Está en la palabra del Señor. Así que apreciemos la palabra de Dios, apreciemos el consejo del Señor. Porque si nosotros no recibimos ese consejo, hermano, nos vamos a fastidiar la vida. Ahora, vamos a entrar al tercer punto. ¿Estamos claros aquí, hermanos? ¿Alguien de los que no ha participado que quiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario? ¿Quién? ¿Hermano Braulio? No. Ok. Luisito, ¿tiene pregunta? ¿Está claro, Luisito? La sabiduría, el desarrollo de la personalidad, ¿está claro? ¿Ok? ¿Le puede hacer preguntas? ¿Angelín? ¿Sí? ¿No qué? ¿Que no te haga preguntas o qué? No tengo preguntas. Bien, vamos al tercer punto. La persona normal se mantiene en un equilibrio financiero. La persona normal se mantiene en un equilibrio financiero. Entonces, hemos hablado, antes de entrar allí, estamos hablando del desarrollo de la personalidad. Hablamos de los temperamentos agresivos, ¿verdad? Hablamos luego de los temperamentos melancólicos, ¿verdad? De las personas que se subestiman a sí mismas. Dios no quiere que tú te subestimes. Entonces, y nos habla aquí, nos ha hablado entonces acerca de la sabiduría que viene de Dios. Si queremos desarrollar nuestra personalidad, tenemos que buscar sabiduría en Dios, en su palabra. Eso es lo que nos está diciendo, a las dos cosas. La tercera cosa nos habla de que la persona normal se mantiene en un equilibrio financiero. Capítulo 30, versículos del 7 al 9. ¿Está ahí conmigo? Amén. Dos cosas te he que. Mire, la palabra demandar, ¿qué es? Exigir. Una demanda es una exigencia. No es pedir normal, es una exigencia. Por eso es que usted ve que cuando una persona dice, voy a demandar, o sea, va a utilizar toda la ley y las autoridades posibles para sacarte 2 o 3 pesos. Esa es una forma de exigir, utilizando la ley. Entonces, aquí dice la Escritura, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Versículo 8, ¿qué dice?
vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Dice el 9, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, robe o hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La palabra vanidad es la palabra hebrea sham. La palabra vanidad es la palabra hebrea sham, que significa vacuidad o apariencia falsa. Eso es vanidad. Sham en hebreo, apariencia falsa. Luego utiliza la palabra mentira allí en el texto, es la expresión de la vanidad. Es decir, lo que realmente no es. O sea, una persona vanidosa no solamente es vanidosa externamente, porque hay personas que externamente pueden mostrarse vanidosas. ¿Está conmigo? Que se compran, voy a poner un ejemplo, que viene y dice, yo quiero aparentar que yo soy allí de la high class. Y agarra al marido de la corbata del cuello, si no usa corbata, y le dice, me vas a comprar tal y tal cosa, porque yo quiero que la gente me vea a mí elegante. Pero mi amor, pero mis hijos y mis hijas, escúchenme ahora. Y viene el marido y le dice, pero mi amor, ¿de dónde voy a sacar dinero? No tengo chavos. A trabajar como burro, le dice ella. Pero usted me va a comprar eso aquí. Se lo estoy poniendo a un nivel, quizás algunos dirán exagerado, yo no lo hago, pero hay quienes quizás se asemejan o tratan de llegar a esa. Porque quiere aparentar, quiere que la vean como alguien especial. Eso es vanidad. Ahora, pero también está la vanidad con la mentira. Es decir, cuando una persona, ¿verdad?, habla tanto de sí mismo, haciéndose presentar como alguien que tiene cuando no tiene nada. También eso es vanidad. No, que yo en mi país, en Nicaragua, yo tengo una finca. Y algunos dicen, no, gancho los dedos, la tendrá. Y que yo siempre tuve esto, y que yo siempre tuve aquello. No, y que yo aquí, que yo allá. Y si quiere convencer a una mujer o a una muchacha, se empieza a decirle esto y aquello y lo otro. Y tengo aquí, tengo allá, y tengo esto y lo otro, y tengo. Lo que pasa es que tú me ves así, pero ¿por qué no parece que tú? Lo que pasa es que yo no quiero que la gente vea que yo tengo, ¿ves? Por eso me gusta así andar humilde. Pero eso es mentira. Solamente es pura vanidad. Está hablando cosas vanas. Entonces, mire bien lo que dice el punto 2, el punto 3 aquí. Dice, la persona normal se mantiene en un equilibrio financiero. Y nos habla en primer lugar, dice que tenemos que evadir los peligros de la extrema riqueza. Evadir los peligros de la extrema riqueza. Si Dios quiere que nosotros prosperemos, ¿cuántos creen eso? Amén. Nosotros creemos en la prosperidad. Yo creo en la prosperidad. Yo creo lo que me dice la Escritura. Porque Dios quiere que nosotros prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. O sea, el plan de Dios es que usted y yo prosperemos. Dios quiere enriquecerte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que usted y yo, hermanos, echemos hacia adelante. Sí, eso sí es verdad. Lo que nosotros no creemos
como mencionan allá, hay mucha gente en la super prosperidad. Y que se hace tanto énfasis en esto y en aquello. Pero fíjense bien, tenemos que evadir los peligros de la extrema riqueza. Existe la creencia equivocada de que el simple hecho de ser pobre hace que una persona sea humilde y buena. Ya lo he explicado un montón de veces aquí. Póngame atención, por favor. Lo contrario también es verdad. Muchos consideran a los ricos como seres imperdonables e indignos de la gracia de Dios. Sin embargo, la oración de este escritor en el pasaje de aquí, que aquí tratamos, demuestra su preocupación por ciertos peligros que amenazan tanto al que tiene mucho como al que no tiene nada. Las fallas que comúnmente cometen los que han adquirido riqueza son 4. Mire bien, cuando una persona empieza a prosperar bastante, hablando en términos materiales, los peligros de esa persona cuando empieza a prosperar. Primero, viene el envanecimiento. ¿Qué es el envanecimiento? Es cuando ya entonces empieza a sentirse sumamente en una posición grande. Si no, ya yo estoy en un nivel de riqueza que yo me siento incómodo de estar en la iglesia menonita ahí, porque hay un montón de pelados ahí que no tienen ni dónde caer muertos. Y yo voy a buscar una iglesia que sea de mi clase, de mi categoría. Déjeme decirles esto, y esto es verdad, se lo estoy diciendo, pero yo conozco gente aquí en Camden. Conozco gente aquí en Camden que ellos se sienten que están en un nivel de opulencia porque Dios los ha bendecido. Que ya aquí en Camden para ellos no hay ni una sola congregación para ellos estar, porque ellos se sienten que ellos tienen que estar en una congregación que esté a la altura de ellos. Y yo he invitado gente, vamos, visita la iglesia. Un día de esto llego, un día de esto llego. Pero no van a llegar, porque lo que ellos están buscando es una congregación que esté a la altura de ellos, donde todo el mundo pueda estar, donde ellos puedan ver a los demás como ellos, con sus prendas de oro, con su carro de lujo, donde ellos puedan llegar a tener un estacionamiento donde los tengan vigilados con una cámara ahí y guardias de seguridad que les estén cuidando sus carros. Aquí nosotros tenemos a los pillos que nos están velando los carros, tenemos a los... No, digo los pillos que andan velando carros. No estoy hablando de los hermanos que nos cuidan, no vaya a malinterpretar. Gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración, gracias por la aclaración. No. Ya sentí vergüenza ya. No. Estoy hablando de los que andan allá afuera buscando qué robar, que son los que están velando. Por eso nosotros tenemos que sacar a nuestros hermanos de la iglesia que nos aman para que ellos nos ayuden y velen nuestros carros, los vehículos de la iglesia. Pero me refería a eso, ¿sí? Gracias por la aclaración, muy buena. Pero a donde le quiero llevar es verdad, ese tipo de personas que dicen, ya yo no, allí yo a esa iglesia no llego, a esa no puedo llegar. Entonces se envanecen. Por eso dice, el peligro de la riqueza, que una persona adquiere riqueza son 4. Primero, el envanecimiento. Es lamentable que un individuo confíe tanto en los haberes materiales como para creerlos superiores a todo. Esto lo deja en un vacío moral y espiritual y lo hace perder todo su valor como persona. Entonces, cuando usted se empieza a creer ya que porque usted tiene 2 o 3 cositas, usted es mejor que nadie, tenga cuidado porque eso lo puede llevar a la ruina. Es lo primero, envanecimiento. Segundo, la mentira. Este es el método y la táctica que les ha servido a muchos para adquirir lo que tienen. Hay gente que han adquirido muchas riquezas por medio de la mentira. Con el fin de lograr ganancias recurren a la extorsión, al engaño, a la alteración de precios y otras anomalías que ya hemos discutido. Por eso dice, tenemos que evadir los peligros de la extrema riqueza. Cuarto, cuando una persona empieza a enriquecerse, tenga cuidado, porque cuando una persona empieza a poner sus ojos en el material, puede llegar al punto de negar a Dios. Dice el tercer peligro, la negación de Dios. Esto quizás nos explique por qué muchos que tienen riquezas materiales, poder y dominio en el mundo, no quieren identificarse con Dios. Prefieren negar al que habrán de dar cuentas un día. Les aterroriza la idea de un juez justo, porque están acostumbrados a comprar y a manipular a los que ocupan cargos de autoridad en esta tierra. Y eso no solamente hablando de este tipo de personas, también dentro de las iglesias hay gente que cuando empiezan a enriquecerse y a prosperar, también usted va a notar que a medida que empiezan a mejorar económicamente, muchos, no digo que todos, pero muchos empiezan a cambiar y empiezan a irse aislando del templo, de la congregación. ¿Por qué?
Pues dicen, ya yo estoy prosperando, yo sé que el pastor estará pendiente de mis diezmos aquí. Ese es el testimonio del hermano del muerto vivo, recuerden, ¿verdad? El famoso muerto vivo, que salió bien vivo por ahí. Salió más vivo que muerto. Pero el testimonio de él, cuando él hablaba, cuando él empezó a prosperar y enriquecerse en Nueva York, antes era bien fiel en la iglesia, él, en su propio testimonio, fiel en la iglesia, en la predicación, pero apenas empezó a tener carros y carros, empezó a tener sus flotillas de taxi y a manipular dinero en cantidades, se empezó a aislar de la congregación, de la iglesia. Y lo llevó a la ruina total, a hundirse en los vicios de la droga, y casi muere. Entonces tenemos que tener cuidado. Si Dios te está prosperando, hermana de esta iglesia, escúcheme bien. Aquellos hermanos que a lo mejor tu prosperidad material va en un proceso de crecimiento, nunca te olvides que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que usted tiene, lo tiene porque Dios se lo ha dado. Por lo tanto, no cometa, permítame utilizar esta palabra que suena fuerte, pero la voy a tirar. No cometa la estupidez de que porque está prosperando y porque siente que ya tiene 2 o 3 pesos en el bolsillo o en el banco, ya usted no, como que ya no necesita mucho buscar de Dios, porque ahora su enfoque ahora está más en lo material. Tenga cuidado, o tengamos cuidado. Aquí tenemos que ser cuidadosos en ese particular. Sea fiel a Dios. Y mientras más el Señor lo prospere, más someta su vida a Dios. Y si el Señor te está levantando a un nivel de crecimiento material, más tienes que estar acercándote a Dios, porque ese materialismo puede llevarte a ti a la misma pérdida también. Que fue lo que pasó con Salomón. Vea la historia de Salomón y usted se dará cuenta que le estoy hablando una verdad. Cuarto peligro, la soberbia delante de Dios. La pregunta, ¿quién es Jehová?, la hemos oído en labios de personas que se creen superiores a Dios, como lo hizo Satanás. Cuando se les presenta el evangelio, lo consideran muy poca cosa y hasta se burlan de los que luchan por servir al Señor. El proverbista tenía miedo de caer en estos hoyos tan profundos. Por eso oró a Dios pidiéndole un equilibrio. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Equilibrio. No me des ni pobreza ni riqueza, sino dame, Señor, el pan necesario. Esto debe ser la actitud de todo creyente, contentarse con lo que el Señor provee para cada día. Por eso el apóstol Pablo también dijo, hermanos, aprendamos a dar gracias en todo y a estar contentos con lo que tenemos. Y si llega el momento de parte de Dios, que Dios dice, te voy a llevar a un nivel mejor en términos materiales, pues gloria a Dios, pero mantente humilde y fiel a Dios. Dice amén. Segunda cosa y final, evitemos evitando los peligros de la extrema pobreza. Tenemos que evadir los peligros de la extrema riqueza y tenemos que evadir los peligros de la extrema pobreza. Por eso habla del equilibrio. ¿Qué dice el versículo 9? Nos decía allí el versículo 9, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aplicando el mismo razonamiento que se expuso en la sección anterior, se debe reconocer aquí que la pobreza no siempre es sinónimo de humildad o sencillez de corazón. ¿Está claro en eso? La pobreza no siempre es sinónimo de humildad o sencillez de corazón. La experiencia nos ha demostrado que muchos viven en la miseria precisamente por su falta de humildad y sus malas relaciones con la fuente de trabajo y provisión. ¿Por qué mucha gente bien pobre? Porque nunca puede estar estable en un trabajo. ¿Por qué? Por su orgullo y por su arrogancia. Y por eso nunca pueden levantarse. Y por eso están en un trabajo hoy, luego en otro trabajo mañana, y están así, del timbo al tambo. Y nunca prosperan, nunca pueden echar hacia adelante. Aquí en el versículo 9 se percibe un acentuado temor de que la escasez de los recursos más elementales para la vida haga estragos en el corazón de la persona pobre y la impulse a realizar actos indeseables. Por una parte existe la posibilidad de que un individuo se desespere de su situación calamitosa y se excuse en ella para convertirse en un ladrón. No son pocos los que han querido justificar el robo, alegando que lo hicieron para llevar alimento a su familia o para resolver situaciones de emergencia. Aunque sabemos que ninguna excusa es válida para ocultar o evadir las responsabilidades de un crimen,
Debemos reconocer que en muchos casos han sido las circunstancias adversas las que han contribuido a las faltas cometidas por una persona no regenerada. Nuestra oración debe ser que el Dios de toda misericordia y bondad nos provea lo suficiente para no tener que pensar en nada más. Ay, no tengo dinero. En el caso de las mujeres, vamos a poner en el caso del varón, como menciona aquí, un varón que esté en extrema pobreza, ay, no, porque no tiene trabajo, no puedo conseguir trabajo. Déjame probar entonces robándome algo. Y empieza a robar porque tengo necesidad. O déjame y a ver si puedo conseguir un negocito ahí lento, ahí suavecito, un part-time ahí vendiendo un poquito de droga al suavecito ahí. No me voy a tirar tanto a venderla hacia el descaro, ahí poquito a poco. Eso es malo. O la mujer que dice, tengo tanta necesidad que estoy desesperada. Déjame ir a vender mi cuerpo hoy para que mi necesidad sea suplida. Dice amén. No podemos caer en ese error. Tenemos que evitar los peligros de la extrema pobreza, porque la pobreza extrema puede llevar a muchas personas a este tipo de situaciones. Por eso el proverbista dice, ve el grave peligro de que la extrema pobreza endurezca el corazón y haga que el individuo blasfeme y se rebele contra Dios. Si en el caso de un robo, el culpable tiene que enfrentarse a las autoridades humanas. Además de ser un pecado condenable, una actitud de blasfemia y rebelión puede conducir a la persona a la condenación eterna, a menos que se arrepienta. Llegar al extremo de blasfemar el nombre de Dios significa haber perdido el temor. ¿Dónde está Dios? Y con esto concluyo. Aquí hay hermanos que empiezan a cuestionar dónde está Dios y por qué estoy pasando por esto. Si Dios está conmigo, ¿por qué no me permite conseguir un trabajo? Si Dios está conmigo, ¿por qué me permite pasar por esta situación? En lugar de humillarse, en lugar de acercarse más a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Mire, hay muchos hermanos que en su necesidad grande, en lugar de acercarse a Dios, es más cuando más se alejan. Más se alejan. Y empiezan a blasfemar el nombre de Jehová. Tanto que oro y tanto que ayuno. A ver, ¿qué he hecho yo de malo, Señor? ¿Qué he hecho de malo? Tu actitud ya es mala. De hecho, el simple hecho de preguntar es tratar de jactarse de que yo estoy bien y que Dios está siendo un injusto conmigo al permitir esto. Y la Biblia dice que ninguno de nosotros podemos tener un mayor alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Si hay alguien que es perfecto, si hay alguien que es justo, si hay alguien que sabe lo que es correcto para usted y para mí, ese es Dios. Y Dios no se equivoca ni falla. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar no caer en las trampas que el diablo tiene delante de nosotros. Ni caiga en las trampas de la extrema riqueza, ni caiga en las trampas de la extrema pobreza. Así que, hermanos, el equilibrio es importante. Dios quiere que aprendamos a desarrollar esa base en nuestra vida. Amén. Así que pidámosle a Dios, si usted tiene necesidad, pídale al Señor. Y en su debido tiempo Dios te ha de bendecir, te ha de prosperar, te ha de suplir. Pero no vaya a cometer el error de lo que yo estoy mencionando ahora. Dicen amén. Quiero invitarle que cierre sus ojos.